Mateo 5. Hoy por la mañana hablaremos de los versículos 27 hasta el 32. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a orar antes de empezar el sermón. Dios y Padre, gracias por esta mañana una vez más. Te pedimos, Padre, tus bendiciones en este tiempo. Tu palabra está abierta, pero sabemos que sin el poder de tu Santo Espíritu no podemos hacer nada. Entonces te pedimos en este momento que el Señor hable con nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo evaluáis la evolución del mundo? ¿Estamos evoluyendo? ¿Estamos caminando para una sociedad con más igualdad? ¿Con mejores relaciones interpersonales? Cuando miramos para este texto y estudiamos el Sermón del Monte, suelen pasar por nuestras mentes preguntas como esas. ¿Estamos evolucionando y casi llegando a la perfección? ¿O la maldad y el pecado son los que se están perfeccionando? La ciencia ha resuelto los problemas de la vida. ¿Sabe lo que vemos? La tristeza y la depresión están aumentando cada día. El número de suicidios aquí en España es algo espantoso. Mirando los datos, en el año de 2020 fue el año con más suicidios desde que se comenzaron a registrar esta información. Y empezaron en 1906. Casi 4.000 personas se quitaron la vida en 2020 aquí en España. Y en el siglo XXI, con todo el desarrollo de las relaciones humanas, encontrar una guerra como la que vemos entre Rusia y Ucrania, ¿nos parece algo incompatible con la evolución? Por eso, hablar del pecado, aunque moleste a muchos y esté fuera de moda, todavía es uno de los temas que más necesitamos. En el último sermón, ya hace unos meses, hablamos del 6º mandamiento, no matarás. Encontramos también en este día algunos aspectos importantes que Jesús rescata de la ley. Primero, la ley de Dios no es una ley civil, sino una ley que juzga el corazón. Segundo, el pecado influye en nuestra adoración. No sé si os acordáis. Tercero, la reconciliación es importante y no solamente con aquellos que tienen algo en contra de nosotros, sino principalmente con Dios. Y la cuarta enseñanza que vimos la última vez fue que no solamente es importante, pero la reconciliación es urgente. Porque llegará un día en que no será más posible la reconciliación y por eso no podemos hablar como José Mota habla, que dice, hoy no, mañana. No,
Nada de eso. La reconciliación es urgente. No debemos dejar para mañana. Y hoy vamos a utilizar este texto que habla de adulterios. Es un texto difícil. Habla de divorcio. Para aprender directamente de las enseñanzas de Jesús, más algunos aspectos rescatados de la ley. Jesús primeramente recuerda que el pecado no es solamente nuestras actitudes, no son nuestras actitudes, sino que el pecado está en nuestro corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Y aquí hay algo curioso de la época. En el judaísmo del tiempo de Jesús, la mujer era vista como un ser inferior, que siempre llevaba el hombre al pecado. Por eso para un judío, mirar hacia una mujer ya era pecado. Había un dicho entre los escribas que era el siguiente: no hable mucho con una mujer. Todo aquel que habla mucho con una mujer trae para sí desgracia y al final heredará el infierno. Por eso, no hable con una mujer en la calle, aun siendo su propia esposa, hija o hermana, pues los que te miran no saben que sois parientes. Saludar a una mujer no estaba permitido. Había incluso un grupo de fariseos que se intitulaban los fariseos de la pérdida de sangre, porque estos señores solían caminar por las calles con los ojos semicerrados. Y por esta razón se chocaban mucho por la calle y tenían heridas en las piernas y en las manos. Todo eso solo para no mirar hacia una mujer y pecar. Jesús viene en el Sermón del Monte y cambia la comprensión que transmitían los fariseos y nos deja la verdadera comprensión respecto de la ley. Si el pecado está en el corazón, adulterar es codiciar a una mujer. Solamente mirar no es un problema, si no la estás mirando y codiciándola. Jesús no condena el mirar, sino el mirar para codiciar. Sacamos aquí de este texto pequeñito por lo menos 3 enseñanzas para nosotros. Primero, Jesús no veía a la mujer como el origen del pecado. Así que por medio de estas enseñanzas nos enteramos de que Jesús no era machista. No veía a la mujer como un ser inferior. El pecado estaba en el corazón. Y reconocer como indecente la voz de una mujer, el pelo o lo que sea, no representa castidad, sino representa falta de comprensión de la ley y de la creación. Segundo, para Jesús, el matrimonio ajeno es algo para ser preservado de una forma tan profunda que yo no puedo ni siquiera mirar hacia una mujer que no es mi esposa. Eso sería una falta de respeto hacia mi matrimonio y hacia también el matrimonio del otro. Tercero, si no miro con deseos a una mujer, sí que puedo tener una relación de amistad con ella. No es un problema también en algunas actividades de la iglesia separar hombres y mujeres para hablar de cosas específicas e íntimas. Eso no es un problema. Pero no hace falta separarles, ya que sí que podemos tener una relación santa y pura entre hombres y mujeres. Entonces, rompemos el 7º mandamiento: no adulterarás, cuando deseamos al otro. No es solamente cuando practico el adulterio, porque el pecado está en el corazón. También aprendemos que el hecho de mirar no es en sí mismo un pecado, pero el mirar y codiciar sí que significa romper el 7º mandamiento. Este aspecto de la ley es parecido con lo que hemos visto referente al no matarás, pero ahora aplicado al no adulterarás. Ahora vamos a conocer
aspectos nuevos rescatados aquí por Jesús. Vemos en el versículo 29, comienza con la preposición por tanto. Jesús habla de una comprensión de la ley y ahora va a aplicar o ejemplificar lo que nos enseñó en los versículos anteriores. Para rescatar un aspecto importante de la ley, Jesús utiliza aquí dos ejemplos, y dos ejemplos que nos chocan. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y el segundo ejemplo está en el versículo siguiente. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Lo que vemos en estos versículos, que es este segundo aspecto entresacado entonces, es que la actitud frente al pecado hay que ser radical. Y este es un aspecto enseñado por Dios. Así que el pecado entró en el mundo. Si nos acordamos, Adán y Eva tenían una vida de santidad, sin ningún pecado, pero un día ellos cometieron un pecado. Comieron del árbol prohibido. ¿Qué pasó? Dios apareció. Ellos se escondieron con vergüenza. Recibieron las maldiciones como consecuencia del pecado e inmediatamente fueron echados fuera del Edén. La primera frase del versículo 24 de Génesis 3 dice: echó pues fuera al hombre. No hubo una segunda oportunidad para que ellos se quedasen ahí en el jardín. Dios nos enseña a nosotros que frente al pecado debemos tomar actitudes radicales. Si tener acceso a Internet te lleva a pecar, no accedas. Si manejar dinero te lleva a querer robar, no manejes dinero. Si tomar decisiones en grupo te hace orgulloso, no decidas solo. En Proverbios 6:28 dice: ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? O sea, no podemos jugar con lo que nos puede llevar a pecar. Son textos que hablan de la misma cosa. En ese sentido, encontramos un concepto que no solemos pensar tanto. Cuando el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros, podemos pensar que existe un cambio completo de vida y ya somos santos, ya no pecamos. Pero eso no es verdad, ya que las Escrituras ordenan al creyente a despojarse del viejo hombre, renovarse en espíritu, vestirse del nuevo hombre. Habla también de la lucha de la carne contra el espíritu. Fijaos, eso nos enseña que no es solamente vivir en rectitud, sino que es importante huir del poder del pecado. Recordando nosotros que somos discípulos de Cristo, ya no somos esclavos del pecado. Lo que estamos hablando aquí es de la influencia del pecado en nuestra vida. Aplicando esta idea del poder del pecado a la historia de Adán y Eva, no vemos un deseo de los dos por el fruto prohibido hasta que la serpiente despertó en el corazón de Eva un deseo. Ellos, después de eso, al mirar al fruto, con este deseo en el corazón, dice el versículo 6 de Génesis 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Un fruto que ellos miraban siempre, todos los días, estaba ahí el fruto, pero sin pecar. Ahora lo miran codiciando. Pero este deseo no era muy bien por el fruto en sí,
Dijo un pastor que este era el deseo de ser como Dios. Antes de pasar eso, ellos no tenían una ansiedad por huir o reprimir el pecado. Lo que pasa es que ellos conocieron el poder del pecado, un poder de generar codicia en nuestro corazón. La actitud radical que Jesús nos enseña al sacar un ojo que me hace pecar o cortar una mano que me hace pecar es la actitud de huir del poder del pecado. Sabemos aquí que es una figura de lenguaje, lo que Jesús utiliza aquí, y que no es para literalmente sacarnos un ojo o cortar una mano. No veo aquí nadie sin un ojo también. Entonces creo que estáis de acuerdo conmigo. ¿Por qué sabemos eso? Aparte de que sería un absurdo, podemos ver que el ojo o la mano izquierdos se quedarían ahí, lo que todavía me podría hacer pecar. Y si recordamos que el pecado sale del corazón, huir de la tentación no me haría totalmente santo, pero me alejaría del poder del pecado. Cuando Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, o si tu mano derecha te es ocasión de caer, se supone aquí que hay una evaluación de lo que en tu vida te acerca del pecado. Yo tengo la responsabilidad de estar siempre vigilante frente al pecado. No puedo vivir como si no hubiera tentaciones en mi alrededor. En el Salmo 141, versículos 3 y 4, demuestran también esa preocupación. Dice así, pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Hermanos, para tratar el pecado de forma radical, es necesario atentar a los peligros que están a mi alrededor. Si yo tengo problemas con la ira, y yo sé que cuando estoy cansado me pongo más enfadado, pues es mi deber evitar dormir poco, pues así huyo de la tentación de enfadarme y de airarme por nada. Especialmente para los jóvenes que hay aquí, hay tantas cosas que podéis mirar y pueden ser una tentación. Y aquí no es para hacernos una lista de las cosas que puedo hacer o que no puedo hacer. Pero lo que el texto nos enseña es que hay que estar atentos al que me lleva a pecar. El ojo nos lleva a cosas que deseamos, porque miramos y deseamos, y pecamos en pensamientos. Pero la mano nos lleva a pecar, a alcanzar y tocar objetos de nuestros deseos, lo que nos hace pecar en hechos. Somos atraídos por los ojos y luego pecamos con actitudes. Entonces, hasta aquí vemos que el adulterio existe cuando miramos y codiciamos. Y el pecado está en nuestro corazón, eso está muy claro. Y que en la actitud en contra del pecado hay que ser radical. Pero el tercer aspecto que Jesús nos hace recordar es que el pecado destruye la creación. Fuimos creados perfectos, sin pecado, sin enfermedades, sin dolores, sin malas formaciones, sin ninguna debilidad. Fuimos creados para vivir eternamente. ¿Y cuáles fueron las consecuencias inmediatas del pecado? El dolor de parto para la mujer, el sufrimiento para trabajar y la muerte. Jesús, el Verbo creador, ahora en su explicación de cómo huir del pecado, nos enseña que el pecado influye y destruye la creación. Nuestra inclinación hacia quebrantar la ley es vista de una forma
tan odiosa por Cristo que Él reconoce que la importancia en renunciar, hasta incluso de cosas que no serían pecaminosas en sí mismas, es algo que debemos atentar. Pero si hablamos del pecado original, es porque creemos que desde la caída de Adán fuimos contagiados por él. Y por eso está presente en la vida de cualquier individuo aquí desde su nacimiento. Este pecado original es la raíz de toda corrupción de la vida humana. Agustín de Hipona dijo que la naturaleza humana, tanto física como moral, es totalmente corrompida por el pecado de Adán, de tal forma que el ser humano no puede dejar de pecar. ¿Ves cómo el pecado está en nuestra vida, en nuestra naturaleza? Un mal tan grande que cubre todas las áreas de la naturaleza humana. Ahora el hombre no tiene capacidad de caminar por sí solo hacia Dios. Y es justo esta naturaleza pecaminosa que todavía influye en nuestros deseos y en nuestras decisiones. Lo que Jesús nos enseña es que aunque nos arrepentimos de nuestros pecados y somos salvos por la fe en Jesús, todavía sufrimos consecuencias inevitables del pecado. De ese sufrimiento causado por la destrucción del pecado, no estamos libres. Sufrimos en este mundo por el efecto que el pecado produce en nuestra naturaleza y en nuestros cuerpos. Si no comprendemos que todo eso pasa de malo en el mundo, las enfermedades, las guerras, toda la maldad, todo eso que pasa en el mundo de malo son resultados del pecado, no nos damos cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando aquí. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La aplicación de Jesús con una imagen de mutilación, de cortar una mano, de sacar un ojo, es reflejo de ese sufrimiento que Pablo describe. Mientras estamos en este mundo caído, sufrimos las consecuencias del pecado. Yo conozco aquí la lucha de algunos, pocos aquí en Alcorcón, y sé que cuando las Escrituras hablan de la destrucción del pecado, os acordáis de lo que estáis pasando justo ahora. Estos sufrimientos, para aquellos que no son regenerados por el Espíritu Santo, son razones para blasfemar contra Dios, para decir que Dios no es bueno o no es justo. Pero nosotros vemos que esta es la más clara expresión de la justicia de Dios. El pago del pecado es la muerte. No debería extrañarnos que Jesús hable de la destrucción de este cuerpo en la lucha en contra del pecado. Pero frente a esta enseñanza de Jesús, lo que debemos preguntarnos es: ¿qué hay en mi vida que me lleva al pecado? Tengo amigos que al salir con ellos me llevan a pecar. Mi acceso a redes sociales me llevan a pecados en mis pensamientos, aunque sea algo precioso para mí, como un ojo derecho o una mano derecha, debo alejarme de todo eso. Pues si no miramos al pecado como el origen de todos los males, no nos enteramos de cuán destructor es en nuestra vida. La destrucción que Él causa es tan grande que hizo al Hijo de Dios sudar sangre al llegar la hora de llevar sobre sí el pecado de todos los suyos. Esta destrucción
llevó a nuestro Señor Jesús a la muerte, y muerte de cruz. Pero si pensamos que el peor sufrimiento y destrucción que causa el pecado son aquellos que pasamos en esta vida, no recordamos que viviremos una eternidad. Y aquí Jesús nos recuerda el cuarto aspecto de la ley. La eternidad es más importante que la actualidad. En este último aspecto tendremos la oportunidad de hablar sobre el divorcio. Pero no podemos hablar simplemente del divorcio sin comprender el casamiento en la perspectiva de Dios. Para eso podemos nos acordar del casamiento de Oseas, un profeta del Antiguo Testamento. El mensaje resumido de su libro, el libro de Oseas, es que Dios puede castigar al pueblo por tener otros ídolos. Dios puede hacerles pasar por dificultades, pero Dios nunca iba a rechazar a su pueblo. En Oseas, el valle de Acor, donde el Señor ablandó su ira, no sé si os acordáis, donde Acán pecó y fue castigado. Ahora pasa a llamarse en este libro Puerta de Esperanza. El Señor utiliza una boda llena de dificultades, que es la boda de Oseas, llena de pecados, pero sin el divorcio, para enseñarnos su misericordia y su cuidado. Me imagino que todos aquí, nosotros, los casados, los de poco tiempo, como Dani, los de más tiempo, como los mayores aquí, tenemos historias para contar respecto de misericordia, de perdón, de gracia, de compasión, de restauración. Nuestro matrimonio, aunque esté lleno de luchas, aunque a veces está tuerto, cojo, manco, seguimos juntos, pues Dios se manifiesta en medio de estas dificultades, con gracia, con esperanza. Pablo, hablando del matrimonio en Efesios 5, cuando habla de sujeción y amor, termina el texto en el versículo 32 diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Algo muy parecido con lo que nos enseña de la historia de Oseas. Este es el concepto bíblico del matrimonio. Es un pacto que hacemos con Dios. Ahora, volvemos a nuestro texto. Jesús utiliza otra vez las frases, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Pero ahora utiliza una conjunción de continuidad. También fue dicho. Eso significa que habla del mismo tema del anterior. Hay una conjunción. No es un mandamiento nuevo que vamos a enseñar o que nos va a enseñar ahora, sino una práctica que tiene relación con el mandamiento no adulterarás. Y la carta de divorcio que el texto habla fue una excepción instituida por Moisés en su ley por la dureza de los corazones, si nos recordemos muy bien. Y la razón para dar esta carta sería encontrar algo indecente en la esposa. El problema es que en la época de Jesús, los fariseos utilizaban esta excepción no para reforzar cuán indisoluble debería ser la unión, pero interpretar este algo indecente con lo que les era conveniente. Por ejemplo, quemar una comida, qué indecente. No hacerme de todo lo que quiero, muy indecente. O incluso porque querían casarse con otra mujer. Ellos se sentían con el derecho y el poder de manipulación de la mujer.
de que en cualquier instante podrían sacar una carta y, buscando la santidad, divorciarse. Malaquías 2, versículo 14, hablando justo de esa situación, dice en otras palabras: ¿cómo puedes ser desleal a la mujer de tu juventud, a la mujer de tu pacto, y hacerle eso? La mujer estaba en una situación de dependencia del marido que la dejaba como una esclava. Jesús aprovecha al hablar del adulterio para tocar en el tema de divorcio. Y nos habla de forma interesante. Nos dice que hay que pensar mucho al realizar un divorcio, porque aparte de no quitar un pecado, podemos generar por lo menos dos más. Aquí hay una relación entre la frase repetida en los dos versículos anteriores y este concepto. La frase es: pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y me explico. Estamos hablando aquí de un concepto de que Jesús nos recuerda respecto de la ley, que es: la eternidad es más importante que la actualidad, o que el todo es más importante que una parte. Eso está muy claro. Lo veo y lo vemos aquí muy claro. Pero quiero aquí llevaros a reconocer que ese concepto es importante para el cumplimiento de la ley. Además, es clave cuando hablamos de divorcio. Pregunto, ¿hay situaciones en que el divorcio es una alternativa válida? Sí, es lo que nos dice aquí Jesús. En casos muy específicos, donde uno ya no es parte del otro y no fue posible de ninguna forma la reconciliación, ¿y por qué los corazones son duros? Vale, es una alternativa. Pero cuando se busca el divorcio, se está buscando la santidad, con la mirada hacia este misterio de Jesús y la iglesia, o solamente se está buscando resolver a través de una opción más fácil, humanamente hablando. Lo que nos enseña Jesús al repetir la expresión: mejor te es que se pierda uno de estos miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, lo que Él nos está enseñando es que debemos tomar decisiones mirando hacia la eternidad, hacia lo que es más importante. Muchas veces tendremos sufrimientos aquí, pero en una escala de prioridad, lo que es eterno es más importante. Ya hablamos de las actitudes radicales para dejar el pecado y la destrucción que hace el pecado. Pregunto a vosotros, ¿sacar el ojo derecho me puede impedir de pecar? No. ¿Por qué? Primero, todavía tendré el ojo izquierdo. Y segundo, el pecado está en el corazón. Enseguida Jesús nos dice que cuidado al dar cartas de divorcio, pues puede que produzca más pecados que todavía antes. ¿Cómo es esta relación entre los dos temas? Mirar hacia los ejemplos de Jesús de mutilación y reconocer que el pecado destruye la creación, vale. Reconocer que la actitud frente al pecado hay que ser drástica, perfecto. Pero pensar que no voy a pecar si no tengo una de las manos o uno de los ojos, eso no. El texto no nos enseña eso. Huir del pecado, en otro ejemplo, entrando en un monasterio, históricamente no es una buena opción. Porque el pecado está en nuestro interior. Esto nos hace reflexionar sobre nuestras decisiones. ¿Hago lo que es más cómodo para mí o busco la voluntad del Señor? No siempre lo que debemos hacer para glorificar a nuestro Dios es lo más cómodo.
En otras palabras, mis actitudes reflejan mi preocupación, mi mirada hacia la eternidad, o actúo buscando un beneficio aquí, en la actualidad. Hablando del divorcio, la decisión en divorciarse viene de una búsqueda por la santidad y por la voluntad del Señor, o viene de la dureza de los corazones. Abrir mano de algo que me es útil y cómodo hoy, pensando que eso me llevará a la santidad, a hacer la voluntad de Dios, es reconocer el orden de prioridad adecuado. Mirar hacia un matrimonio restaurado por Dios es lo mismo que mirar hacia la eternidad. Es mirar hacia la gracia que recibimos todos los días de nuestro Señor Jesús. Es mirar hacia el ministerio, al misterio de Jesús y la iglesia. Estos son los aspectos que Jesús nos recuerda respecto de la ley. Primero, el adulterio viene de la codicia de mi corazón. Segundo, debo actuar de forma drástica en contra del pecado. Tercero, el pecado destruye la creación. Y cuarto, lo que hemos visto ahora, en una escala de prioridad, lo eterno es más importante. Al mirar hacia la ley, reconozco una vez más que no puedo salvarme por cumplirla. Reconozco que cada área de nuestra vida, de mi vida, está afectada por el pecado. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿De qué forma Jesús nos ayuda en esos puntos específicamente? Si el problema es la dureza del corazón, Él cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Él nos da un nuevo corazón. Un corazón con deseos adecuados con su voluntad. Un corazón que desea su gloria. Un corazón que reconoce cuando aparecen deseos que no están de acuerdo con su voluntad. Él nos enseña que este mundo es fugaz y que lo importante es mirar hacia la eternidad. Su ley nos juzgará en el juicio final, pero también tenemos en Él un abogado fiel que nos libra de todos los pecados. Si para no quebrantar la ley tenemos que actuar de forma radical, Él hizo el más drástico y doloroso sacrificio. Él vino al mundo, sufrió persecuciones, fue humillado, Él murió en la cruz por nosotros. No existe sacrificio más radical y más grandioso que este. Si nuestros pecados destruyen la creación, Jesús, el Verbo creador, se encarnó y se entregó para ser destruido por ellos en nuestro lugar. Él murió. Pero lo que vamos a celebrar esta semana, Él resucitó. Y esta creación destruida, como vemos cosas en nuestra vida, en la naturaleza, destruida por nuestros pecados, será completamente restaurada cuando Jesús vuelva para rescatarnos. Estas verdades nos hacen glorificar a nuestro Dios por tan grande salvación. El pago del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Dios y Padre, reconocemos nuestros pecados en esta mañana. Reconocemos que no somos capaces de cumplir tu santa ley. Reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos que muchas veces somos tan superficiales como los fariseos,
y por eso te pedimos perdón. Perdón, Padre, por todo lo que hacemos que no está de acuerdo con tu santa ley. Perdón porque no miramos hacia nuestra necesidad en santificarnos con tanta importancia como deberíamos. Perdón porque nuestros deseos, nuestro corazón, todavía necesita ser transformado, ser santificado por ti. Al Señor que eres el creador de todas las cosas, al Señor que creaste todo el universo, pedimos que tengas misericordia de nosotros y danos a cada día más ánimo para seguir en ese proceso de santificación. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias también por la esperanza que tenemos en la gloria que está por venir. Gracias por poder reconocerte obrando en nuestras vidas, mismo en los tiempos más difíciles. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias porque el Señor nunca nos abandona. Y esta es nuestra oración en esta mañana y la hacemos en el nombre de Jesús. Amén.